Toda nuestra realidad se forma en base a códigos, a programaciones. Entonces, todo nuestro externo eh, está siendo plasmado y formado en base a los códigos que nosotros mismos estamos emanando, ¿sí? Y estamos haciendo circular y crear. Todo nuestro entorno es un reflejo, es una imagen que se proyecta en base a la codificación que nosotros estamos programando. ¿Se entiende? Desde nuestro interior, desde si estamos aún en memorias, todavía, memoria celular, estamos transitando una memoria que se nos fue heredada desde la fecundación y que replegamos de infancia, adolescencia y hasta adultez incluso. Y cuando es el momento en donde se activa, ¿sí?, nuestra ascensión, que el líquido cefalorraquídeo empieza a subir, ahí los códigos se empiezan a cambiar, se empieza a reprogramar, a actualizar. Entonces esa antigua programación que fue heredada o que adquirí incluso en esta vida se empieza a actualizar, se empieza a transformar. Esto que se llamaban iluminación, santos y demás. ¿Sí? Es simplemente un proceso biológico y de un proceso biológico que se manifiesta también fuera, ¿sí?, en nuestra realidad exterior. Por eso esto de manifestación, manifestamos, creamos, es porque realmente estamos codificando, ¿sí?, la realidad que vemos. Por eso cuando empezamos a trabajar la parte interna, cuando empezamos a entender las emociones, a entender de dónde vienen, a entender cómo se procesa una memoria celular, a entender eso que nos está pasando adentro, que no entendemos qué nos pasa, que estamos desequilibrados a nivel emocional, que no podemos entender o recibir la guía para cómo salgo de acá. Me siento re mal, o sea, no me gusta cómo estoy reaccionando, ¿sí?, ante algo externo, que en realidad es algo que vos mismo programaste y creaste para justamente trascender ese código que viene de herencia, que viene heredado. Entonces, depende en qué punto estemos, porque también hay otra cuestión, a nivel astrológico, a nivel reloj cósmico o el tiempo divino, cada uno lo llama como quiere, como sienta, como vibra, pero estamos hablando de lo mismo. A nivel astrológico, sistema planetario, el polo norte magnético se mueve, se corre cada 2000 años y eso está sucediendo a partir del año 2000, empezó a moverse. Entonces eso es lo que produce que el líquido cefalorraquídeo empiece a ascender y nosotros podemos reprogramar esa memoria celular que viene de nuestro origen, es la fecundación. O sea, nosotros no tuvimos vidas pasadas, no fuimos nuestros ancestros, simplemente toda esa información está en nuestra línea genética y en nuestra sangre, ADN, célula. Pero ¿qué pasa? Estábamos entendiendo esa información del linaje, hago así porque es pasado, ¿sí? Es información pasado. Estábamos dentro del vientre de nuestra madre, están algunos, digo estamos porque ya atravesé ese proceso, lo concluí, por eso estoy guiando desde, desde este transitar. Estábamos procesando las memorias de nuestra madre en el vientre, ¿sí? Entonces, esto de entender que la madre tierra en realidad es una esfera y que va a explotar y que va a nacer y que, bueno, no, simplemente esto es un planeta, elementos, y estamos aquí por densidad, ¿sí? Elementos, densidad. Y que este polo norte magnético al correrse, ¿sí?, empieza a activar nuevos códigos en nuestra biología y nosotros podemos reprogramar en conciencia, ¿sí?, porque el líquido cefalorraquídeo al llegar al cerebro ilumina, ¿sí?, activa, reactiva, enciende. Entonces nosotros empezamos a reprogramarnos, empezamos a actualizarnos, empezamos a entender esa memoria cada vez de manera más acelerada. Entiendo que mi mamá hizo esto, pasó, entonces eso viene de ahí, ¿sí? No era mío, yo no fui Marilyn Monroe, ¿sí? O sea, no. Esa información yo la descargué en mí, la comprendí como propia porque estaba entendiéndome a mí misma y a mis memorias que fueron heredadas por herencia, coherencia, eso es la coherencia. Coherencia es un paquete de información, ¿sí?, que heredamos por naturaleza, porque madre y padre fusionaron
y esa información pasó a nosotros. Todo lo que la madre haya sentido, eso es lo que trabajamos en Foja Cero. ¿Sí? Es una reactivación, una regresión a esas memorias para justamente ir allí, entender, ok, mi madre sintió esto, vivió esto, este fue mi proyecto sentido, mi padre depositó esta información, o sea, entender qué pasó en ese momento, por eso regresión y Foja Cero. Y el sistema se empieza a actualizar constantemente porque ya nuestros linajes están alineados, nuestras polaridades internas, femenino y masculino, positivo y negativo, todo está alineado. También lo que trabajamos en Foja Cero es la infancia, ¿sí? Justamente esa parte en donde fuimos programados desde lo externo, porque durante el vientre materno fuimos programados desde lo interno, justamente, ¿no? La matriz. Y cuando nacemos, salimos, cambiamos de ambiente y ahí nos programan, generalmente nuestros padres o tutores o quienes hayan compartido nuestra infancia con nosotros, ¿sí? Y ahí viene otro tipo de programación. Entonces nosotros cuando activamos la conexión con la conciencia, que es el todo, ¿sí? Que es el campo cuántico que surge desde el átomo, ¿sí? Desde el átomo o subatómico, ¿sí? O sea, es una conexión con esta placenta cósmica, este campo cuántico universal que lo conecta todo, que lo une todo, que la gente lo llama Dios, algunas personas lo llaman Dios, otros lo llaman registro akáshico, ¿sí? Eso es justamente el registro akáshico. Es conectar con un campo de información más sutil que no lo puedo percibir aún con estos ojos humanos, pero sí lo puedo sentir y me puedo conectar desde la elección, porque si yo no elijo hacerlo, o sea, si yo no decido, ok, yo quiero sanar, yo quiero mejorar, yo quiero sentirme mejor, quiero entender qué me está pasando, o sea, preguntas, hacer preguntas. Por eso cuando convencionalmente se abre una lectura de registro akáshico, que yo lo hice cuando inicié, este despertar, se le hacen preguntas al registro akáshico, se le hacen preguntas al campo cuántico que es a nosotros mismos, o sea, el elevado siempre fuimos nosotros mismos, el ser superior, el ser siempre fuimos nosotros conectándonos a esa placenta, a esa información que en donde entendíamos como vidas pasadas, esto de las vidas pasadas vuelvo acá porque ahora lo veo, nosotros descargando esa información en nuestro campo cuántico del campo cuántico mayor. Esto es algo que veía hace unos días, no recuerdo cuándo. Mi campo cuántico es una gran esfera, ¿sí? Electromagnética, una gran esfera que me rodea. Esta esfera, cuando yo conecto en conciencia, ahí es donde me empiezo a reprogramar foja cero y conecto hacia la otra esfera superior. Es como una esfera dentro de otra, una esfera dentro de otra o un planeta dentro de otro, ¿sí? En lo mismo, o sea, no tenemos que entender cómo nos enseñaron en la escuela del sistema solar, ¿sí? O sea, eso fue un inicio, necesitábamos aprenderlo así, pero no es así tal cual. Entonces, Vibes of Cosmos, una esfera cuántica, una esfera de información dentro de otra esfera de información dentro. Nuestra esfera inicia con nosotros mismos, con nuestro propio campo electromagnético. Este campo se conecta a un campo superior, este campo superior se conecta a otro campo superior y así sucesivamente, infinito universo. ¿Sí? Entonces, estamos todo el tiempo creando, estamos todo el tiempo emanando información, emanando códigos, ¿sí? Que es lo que programan y proyectan y vemos fuera, ¿sí? Entonces, esta experiencia humana es un gran juego, es una experiencia hermosa para disfrutar. Entonces, si vos hoy no estás en ese mood de disfrute, de armonía, de que ya nada de tu externo te tiene que hacer reaccionar. Y si eso sucede, ok, estás en una memoria. Anda al audio en mi canal de YouTube, ¿sí? Y pregúntate a vos mismo, al campo cuántico, o sea, ¿por qué esto? Quiero claridad. Llama a la energía de la claridad que baje a tu campo electromagnético y se te muestre el por qué te está pasando esto, ¿sí? O sea, todas las herramientas las tenés, usalas, ¿sí? O sea, no herramientas, sino tu ser, o sea, siendo vos mismo, preguntando a este campo. Y a veces hay seres que realmente requieren un acompañamiento, ¿sí? Para este proceso, para ver lo que quizás por sí mismo no está viendo. Y es perfecto, ¿sí? Pero
es preguntar, ¿sí? Preguntarte todo el tiempo y llega la respuesta, llega, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué estás eligiendo? Sería la pregunta que me viene ahora. ¿Qué estás eligiendo? ¿Qué estás eligiendo? ¿Estás eligiendo verte? ¿Estás eligiendo preguntar por qué, para qué? ¿A vos mismo, siempre a vos mismo? ¿Y esperar a que llegue la respuesta? ¿O estás simplemente en automático transitando una memoria que es válido también? Porque todos pasamos por ahí. Pero si estás mirando esto, es porque ya te vas a empezar a preguntar o ya te estás preguntando o ya estás recibiendo. ¿Sí? Esta energía neutra entre el dar y el recibir. Todo siempre es un dar y un recibir porque somos seres polares. Te mando un abrazo enorme.